Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos 54 al 59. En aquel tiempo decía Jesús a la gente: cuando ven subir una nube por el poniente, dicen enseguida: chaparrón tenemos. Y así sucede. Cuando sopla el sur, dicen: va a ser bochorno. Y lo hace. Hipócritas. Si saben interpretar el aspecto de la tierra y del cielo, ¿cómo no saben interpretar el tiempo presente? ¿Cómo no saben juzgar ustedes mismos lo que se debe hacer? Cuando te diriges al tribunal con el que te pone pleito, haz lo posible por llegar a un acuerdo con él mientras vas de camino. No sea que te arreste ante el juez y el juez te entregue al guardia y el guardia te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que no pagues el último céntimo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. De entrada, podemos decir una primera afirmación siguiendo al Papa Francisco en una entrevista donde le preguntaban ¿quién es Jorge Mario Bergoglio? Y él afirmó: soy un pecador. Quizás, aunque resulte un poco doloroso, pero es la verdad, a todos nosotros los seres humanos nos identifica una realidad: todos somos pecadores. Lo ratifica Pablo en la lectura que acabamos de enunciar y también afirmará en otros textos paulinos: quien diga que no tiene pecado miente, o sencillamente pudiéramos decir nosotros, no se conoce a sí mismo. Pero a renglón seguido y en un segundo momento encontramos la gran contradicción ética en el actuar del hombre, esa incoherencia moral que hace sufrir y que se vuelve tragedia en la vida del ser humano. Pablo afirmará: el bien que quiero hacer no lo hago, en cambio el mal que no quiero hacer, ese sí que lo hago. ¿Qué ser humano en esta tierra puede levantar la mano, puede levantar la voz para decir no ha vivido esa realidad del mal dentro de la antropología, dentro de la visión sobre el hombre universal y moderna? Nosotros reconocemos que el mal obra en nosotros sin quererlo y que el bien muchas veces lo dejamos de hacer. De ahí que en un tercer momento podamos decir: la gran tragedia del mundo es el pecado, la gran tragedia de la humanidad es el pecado, la gran tragedia de la vida, de la existencia humana es el pecado. Se nos ha dicho que el gran problema del mundo es la pobreza, es la violencia, es el hambre, es el desempleo, es la guerra, pero en el fondo todo ello es fruto, es solo resultado del pecado en el corazón humano. Hay hombres violentos porque hay hombres que tienen pecado en su corazón. Hay pobreza porque el ser humano en su pecado se vuelve egoísta, codicioso e incapaz para la solidaridad y el compartir. Hay guerras, hay desempleo, porque en el fondo nuestra codicia nos puede más por encima del afán de sustentar y de sostener a los demás. En un cuarto momento, tenemos que decir con el apóstol San Pablo: no soy yo el que actúa, sino que es el pecado el que habita en mí. Lo experimentamos como una fuerza, como una misteriosa realidad que acompaña nuestra vida y descubre nuestra incapacidad para ser libres en el proyecto de Dios, la libertad gloriosa de sus hijos, nosotros. Nos experimentamos esclavos. Pues claro, si yo hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que quisiera realizar, es muy en el fondo porque no soy dueño de mí mismo, de mi voluntad, soy esclavo. Lo experimentó San Pablo y lo han experimentado millones de seres humanos. ¿Por qué no soy capaz de perdonar? Yo quisiera perdonar a esta persona, pero no soy capaz. Mi espíritu me dice que le perdone, pero mi amor propio herido me lo impide hacer. ¿Por qué no soy capaz de compartir y de en solidaridad colaborarle a esta persona? Mi espíritu me dice que le ayude, pero mi egoísmo y mi codicia de atesorar me dice que no. ¿Por qué no soy capaz de ser fiel en mi matrimonio? Mi espíritu me dice que tengo una buena esposa, pero mi desorden moral me lleva a buscar lo que no se me ha perdido.
Esa es la realidad de la falta de libertad, de cierta esclavitud en el corazón humano. Recordando algo, ese no es el proyecto de Dios sobre nosotros. Cristo se entregó en la cruz, murió en la cruz y resucitó para hacernos libres. No es la esclavitud ya la gran condicionante de la vida del hombre, lo constata Pablo, pero en Cristo veremos al final de esta reflexión que hay otra verdad. Reconocemos luego, en un quinto momento, que cuando quiero hacer lo bueno, me encuentro inevitablemente con lo malo. ¿Acaso no te ha pasado que una persona, cuando quiere hacer el mal, todo se le allana, se le facilita, los horarios, los espacios, las circunstancias, la ausencia de ciertas personas que le pudieran controlar? Por el contrario, cuando alguien quiere hacer el bien, encuentra contradicciones, obstáculos y dificultades. Cuando quiero hacer lo bueno, me encuentro inevitablemente con lo malo. En un penúltimo o antepenúltimo momento, dirá el apóstol Pablo: mi razón interior se complace en la ley de Dios, pero percibo en mi cuerpo un principio diferente que guerrea en mí. Siente Pablo esa batalla interior. De hecho, la vida me ha señalado que las grandes luchas de la vida no se dan en la cabecita, en la mente, en la razón. Todos tenemos claridad que es bueno y que es malo. Las grandes batallas de la vida se dan en el corazón humano. Sé que no me conviene robar y sin embargo robo. Sé que no me conviene adulterar y sin embargo cometo adulterio. Sé que no me conviene odiar y sin embargo estoy lleno de resentimiento. Sé que no me conviene llenarme de orgullo y sin embargo estoy lleno de soberbia personal. Esa es la batalla del pecado en el corazón humano. Al final constatará Pablo, quizás en un momento de desesperanza: desdichado de mí, ¿quién me librará de esta esclavitud? Él se lo pregunta de alguna manera, invocando inicialmente un auxilio superior a sus propias fuerzas. Y es aquí, en el último momento o último paso en este itinerario de liberación espiritual, que encontramos la gran verdad sobre el hombre. Señor, ayúdame a tener esa agudeza antropológica, a reconocer la fascinación, la inclinación por el mal en mi vida, y a reconocer que solo soy capaz de romper esa esclavitud terrible, esa cárcel del alma, por mi fe y mi entrega confiada al poder de la gracia de Dios manifestada en Jesucristo. Gracia divina, auxilio divino, vida divina, que es capaz de transformarme, de renovarme en plenitud total. Amén. Que yo hablara las lenguas de los hombres y del cielo, si no tengo amor no soy nada. Aunque fuera profeta y conociese los misterios, si no tengo amor no soy nada. Aunque tuviera una fe tan grande que moviera las montañas, si no vivo el amor, yo no soy nada. Nada soy, si no vivo el amor, nada soy. Nada soy, si no vivo el amor, nada soy. Aunque diera mis bienes a los hombres más pobres, si no tengo amor no soy nada. Aunque dejara mi cuerpo abrazarse en las llamas, si no tengo amor no soy nada. Aunque tuviera una fe
moviera las montañas. Si no vivo el amor, yo no soy nada. Nada soy, nada soy. Si no vivo el amor, nada soy. Nada soy, nada soy. Si no vivo el amor, nada soy. Nada soy, nada soy. Si no vivo el amor, nada soy. Nada soy, nada soy. Si no vivo el amor, nada soy. Nada soy, nada soy. Si no vivo el amor, nada soy. Nada soy. Dicho que el gran problema del mundo es la pobreza, es la violencia, es el hambre, es el desempleo, es la guerra, pero en el fondo todo ello es fruto, es solo resultado del pecado en el corazón humano. Hay hombres violentos porque hay hombres que tienen pecado en su corazón. Hay pobreza porque el ser humano en su pecado se vuelve egoísta, codicioso e incapaz para la solidaridad y el compartir. Hay guerras, hay desempleo, porque en el fondo nuestra codicia nos puede más por encima del afán de sustentar y de sostener a los demás. En un cuarto momento, tenemos que decir con el apóstol San Pablo: no soy yo el que actúa, sino que es el pecado el que habita en mí. Lo experimentamos como una fuerza, como una misteriosa realidad que acompaña nuestra vida y descubre nuestra incapacidad para ser libres en el proyecto de Dios, la libertad gloriosa de sus hijos, nosotros. Nos experimentamos esclavos. Pues claro, si yo hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que quisiera realizar, es muy en el fondo porque no soy dueño de mí mismo, de mi voluntad, soy esclavo. Lo experimentó San Pablo y lo han experimentado millones de seres humanos. ¿Por qué no soy capaz de perdonar? Yo quisiera lamentablemente con lo malo. En un penúltimo o antepenúltimo momento, dirá el apóstol Pablo: mi razón interior se complace en la ley de Dios, pero percibo en mi cuerpo un principio diferente que guerrea en mí. Siente Pablo esa batalla interior. De hecho, la vida me ha señalado que las grandes luchas de la vida no se dan en la cabecita, en la mente, en la razón. Todos tenemos claridad que es bueno y que es malo. Las grandes batallas de la vida se dan en el corazón humano. Sé que no me conviene robar y sin embargo robo. Sé que no me conviene adulterar y sin embargo cometo adulterio. Sé que no me conviene odiar y sin embargo estoy lleno de resentimiento. Sé que no me conviene llenarme de orgullo y sin embargo estoy lleno de soberbia personal. Esa es la batalla del pecado en el corazón humano. Al final constatará Pablo, quizás en un momento de desesperanza: desdichado de mí, ¿quién me librará de esta esclavitud? Él se lo pregunta de alguna manera, invocando inicialmente un auxilio superior a sus propias fuerzas. Y es aquí, en el último momento o último paso en este itinerario de liberación espiritual, que encontramos la gran verdad sobre el hombre. Señor, ayúdame a tener esa agudeza antropológica, a reconocer la fascinación, la inclinación por perdonar a esta persona, pero no soy capaz. Mi espíritu me dice que le perdone, pero mi amor propio herido me lo impide hacer. ¿Por qué no soy capaz de compartir y de en solidaridad colaborarle a esta persona? Mi espíritu me dice que le ayude, pero mi egoísmo y mi codicia de atesorar me dice que no. ¿Por qué no soy capaz de ser fiel en mi matrimonio? Mi espíritu me dice que tengo una buena esposa, pero mi desorden moral me lleva a buscar lo que no se me ha perdido. Esa es la realidad de la falta de libertad, de cierta esclavitud en el corazón humano. Recordando algo, ese no es el proyecto de Dios sobre nosotros.
Cristo se entregó en la cruz, murió en la cruz y resucitó para hacernos libres. No es la esclavitud ya la gran condicionante de la vida del hombre, lo constata Pablo, pero en Cristo veremos al final de esta reflexión que hay otra verdad. Reconocemos luego, en un quinto momento, que cuando quiero hacer lo bueno, me encuentro inevitablemente con lo malo. ¿Acaso no te ha pasado que una persona, cuando quiere hacer el mal, todo se le allana, se le facilita, los horarios, los espacios, las circunstancias, la ausencia de ciertas personas que le pudieran controlar? Por el contrario, cuando alguien quiere hacer el bien, encuentra contradicciones, obstáculos y dificultades. Cuando quiero hacer lo bueno, me encuentro inevitablemente. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos 54 al 59. En aquel tiempo decía Jesús a la gente: cuando ven subir una nube por el poniente, dicen enseguida: chaparrón tenemos. Y así sucede. Cuando sopla el sur, dicen: va a ser bochorno. Y lo hace. Hipócritas. Si saben interpretar el aspecto de la tierra y del cielo, ¿cómo no saben interpretar el tiempo presente? ¿Cómo no saben juzgar ustedes mismos lo que se debe hacer? Cuando te diriges al tribunal con el que te pone pleito, haz lo posible por llegar a un acuerdo con él mientras vas de camino. No sea que te arreste ante el juez y el juez te entregue al guardia y el guardia te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que no pagues el último céntimo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. De entrada, podemos decir una primera afirmación, siguiendo al Papa Francisco en una entrevista donde le preguntaban ¿quién es Jorge Mario Bergoglio? Y él afirmó: soy un pecador. Quizás, aunque resulte un poco doloroso, pero es la verdad, a todos nosotros los seres humanos nos identifica una realidad: todos somos pecadores. Lo ratifica Pablo en la lectura que acabamos de enunciar y también afirmará en otros textos paulinos: quien diga que no tiene pecado, miente, o sencillamente pudiéramos decir nosotros, no se conoce a sí mismo. Pero a renglón seguido y en un segundo momento, encontramos la gran contradicción ética en el actuar del hombre, esa incoherencia moral que hace sufrir y que se vuelve tragedia en la vida del ser humano. Pablo afirmará: el bien que quiero hacer no lo hago, en cambio el mal que no quiero hacer, ese sí que lo hago. ¿Qué ser humano en esta tierra puede levantar la mano, puede levantar la voz para decir no ha vivido esa realidad del mal dentro de la antropología, dentro de la visión sobre el hombre universal y moderna? Nosotros reconocemos que el mal obra en nosotros sin quererlo y que el bien muchas veces lo dejamos de hacer. De ahí que en un tercer momento podamos decir: la gran tragedia del mundo es el pecado. La gran tragedia de la humanidad es el pecado. La gran tragedia de la vida, de la existencia humana, es el pecado. Se nos ha